Hola, buenas. Mi nombre es José Manuel Fernández de Málaga, España. Soy uno de los moderadores de este vuestro canal de YouTube, así como del grupo de WhatsApp. En esta ocasión vamos a hablar de las acciones personalizadas. Vamos a crear acciones personalizadas, vamos a importar y exportarlas, vamos a agregarle una tecla rápida a la acción personalizada y vamos a intentar cambiarle la tecla rápida. Asimismo, vamos a crear menús personalizados, esto es, crear un submenú en el cual pongamos nuestras acciones personalizadas. Nuestras acciones personalizadas no me refiero a las acciones personalizadas que nosotros hemos hecho, sino a las acciones personalizadas que están en la lista de acciones, que como sabéis se accede con la tecla F4. Una acción personalizada es la construcción de un conjunto de acciones en una sola acción. De manera que si hacemos varias acciones de manera repetida, la podemos agrupar en una sola acción, incluso asignarle un atajo de teclado para que con un golpe de tecla ejecutemos ese conjunto de acciones. Para verlo más claro, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que queremos ir al principio de la pista o al final de la pista. Para ir al principio de la pista, todo el mundo pensará que sería como ir al principio del proyecto. No es así. Imaginemos que en una canción el estribillo empieza en el compás 20 y el estribillo lo tenemos en otra pista, o la batería empieza en el compás 15, por ejemplo. Entonces esa pista no comenzaría al principio del proyecto, en el compás 1, sino en el compás 15 o 20. Entonces nosotros tenemos que saber cómo haríamos para ir al principio de la pista. Las acciones personalizadas no son nada mágico, simplemente agrupan en una sola acción lo que nosotros le hayamos programado, lo que nosotros le hayamos dicho. En este caso nosotros iríamos al principio del proyecto e iríamos al primer ítem y ya estaríamos en el principio de la pista. Si quisiéramos ir al final de la pista, nosotros iríamos al final del proyecto, iríamos al ítem anterior, pero cuidado, estaríamos al principio del ítem anterior. Tendríamos que ir al final de ese ítem. O sea, que la secuencia sería, iríamos al final del proyecto, iríamos al ítem anterior de esa pista e iríamos al final de ese ítem, a la derecha de ese ítem. Bueno, a estas acciones le vamos a añadir una última acción para que Osara nos comunique en la posición del cursor que hemos quedado. Bueno, antes quisiera hacer algunas aclaraciones. En el cuadro de diálogo de acciones, el que se llega pulsando F4, el manejo es como en cualquier otro cuadro de diálogo, es un manejo estándar. Nos movemos entre los controles pulsando la tecla tabulador o mayúscula tabulador. En ocasiones, dependiendo del control donde nos encontremos y al control al que queramos llegar, nos convendrá pulsar mayúscula tabulador o tabulador. Cuando llegamos a una lista, el movimiento entre los ítems de la lista se hace con la flecha arriba y abajo, como en cualquier otra lista. En el tutorial he omitido el recorrido desde el punto en donde nos encontramos hasta el punto donde queremos llegar para no hacerlo tan pesado, así como cuando hacemos una búsqueda en el filtro de búsqueda, una búsqueda de una acción, he omitido todos los resultados que aparecen hasta llegar al resultado que nos interesa por el mismo motivo antes mencionado. Del cuadro de diálogo de las acciones personalizadas se sale como de cualquier otro cuadro de diálogo pulsando la tecla escape. Bueno, esto es teoría, vamos a hacerlo en la práctica. Vamos a pulsar F4. Acciones, diálogo, filtro, edición en blanco. Vamos a crear una acción. Tabulamos. Vamos a darle un nombre. Nueva, botón. En el botón Nueva pulsamos con Insert y el Enter del teclado numérico. Contexto menú. Se nos abre un menú de contexto. Acción personalizada. Y elegimos Acción personalizada. Crear acción personalizada, diálogo. Nombre para el conjunto. Edición en blanco. Nos pregunta nombre para el conjunto. O sea, le vamos a poner inicio de pista. Tabulamos.
Mostrar en el historial de edición casilla de verificación sin marcar. Marcamos esto para que se muestre en el historial de edición. Marcado. Mostrar en la lista de acciones casilla de verificación sin marcar. Marcamos eso también. Activar. Marcado. Mostrar como activas y sus acciones están activas. Botón de opción marcado. Eso lo dejamos tal como está. Activas o sin estado de eliminado. OK botón. Y pulsamos OK. Error al guardar acción personalizada. Diálogo error. No hay acciones en la lista. Claro, he guardado solo el nombre, no hay acción en la lista. Aceptar botón. Crear acción personalizada. Diálogo. OK botón. Cancelar filtro. Edición en blanco. Vale, en lo que vamos a añadirle acciones a este conjunto de acciones. Vamos a comenzar añadiendo acciones. Tabulamos. Lista una lista. Lista 2 lista. Lista una. Tenemos una lista que es la lista de las acciones, de las miles de acciones que tiene Reaper. Y tenemos la segunda lista en orden de tabulación, que es la lista. Lista 2. Arrastrar acciones aquí. Donde hay que arrastrar las acciones. Nosotros no la vamos a arrastrar con el ratón, sí la vamos a pulsar con la tecla Enter. Lista filtro. Edición en blanco. Vale, vamos a buscar la primera acción, que sería ir al principio del proyecto. Vamos a escribir comienzo proyecto. Tabulamos. Lista una lista. Transporte. Ir al comienzo del proyecto. Ir al comienzo del proyecto. Si yo pulso Enter sobre esta acción y me voy a la segunda lista. Lista 2 lista. Transporte. Ir al comienzo del proyecto. Tenemos ya esa acción. Como dijimos antes, una vez que estamos al principio del proyecto, lo primero que tenemos que hacer es ir al primer ítem. Colocar el cursor en el primer ítem. Bien, correcto. Nos vamos al buscador de acciones, mayúscula tabulador. Lista una lista. Transport filtro. Edición seleccionado comienzo proyecto. Teníamos escrito comienzo proyecto y vamos a buscar las dos palabras siguiente ítem. Seleccionar y mover al siguiente ítem en la pista seleccionada. Exactamente, ese es el que nos interesa. El siguiente ítem en la pista seleccionada. Pulsamos intro en él. Y vamos a ir a la siguiente lista. Lista 2 transporte. Ir al comienzo del proyecto. Navegación por ítems. Seleccionar y mover al siguiente ítem en la pista seleccionada. Como veis, ya tenemos dos acciones, una debajo de otra. Bien, ya estaríamos en el principio de la lista, pero nos interesa que Osara nos diga la posición en la que nos ha dejado. Así que volvemos al buscador. Lista una lista filtro. Edición seleccionado siguiente ítem. Y escribimos Osara. Cursor, por ejemplo. Con escribir dos palabras, cualquiera que pensemos que puede contener la acción que buscamos, sería suficiente. Si ponemos Osara también la vamos a encontrar. Lo que pasa es que si ponemos Osara, la búsqueda es menos restrictiva y nos va a costar más trabajo encontrarla en la lista. Lista una lista. Osara anuncia la posición del cursor de edición reproducción. Ya la tenemos aquí. Pulsamos intro. Nos vamos a la siguiente lista. Lista 2 lista. Osara anuncia la posición del cursor de edición reproducción. Nos vamos hacia arriba. Navegación por ítems. Seleccionar y mover al siguiente ítem en la pista seleccionada. Nos vamos hacia arriba. Transporte. Ir al comienzo del proyecto. Como veis, lo he hecho en orden inverso. Desde arriba hacia abajo sería. Pulsamos flecha abajo. Transporte. Ir al comienzo del proyecto. Navegación por ítems. Seleccionar y mover al siguiente ítem en la pista seleccionada. Osara anuncia la posición del cursor de edición reproducción. Correcto. Pues entonces vamos a buscar la tecla OK. Tabulamos. Lista un filtro. Cancelar OK botón. Números hablados modificado. Vale, ahora pulsamos F4 de nuevo para buscar la acción que acabamos de crear. Acciones diálogo filtro. Edición en blanco. Y en el campo de edición vamos a poner inicio pista. Tabulamos. Lista una lista. Descripción personalizado. Inicio de pista. Efectivamente, es personalizada porque no es una de las acciones que vienen con Reaper, sino es una acción que hemos creado nosotros. Tabulamos. Tecla para la acción seleccionada agrupación. Tecla para la acción seleccionada lista. Desconocido. No tiene ninguna tecla asignada. Por lo tanto, tabulamos. Asignar. Botón. Y le damos a asignar. Introducir tecla MIDI OSC diálogo atajo. Edición seleccionado. Pulsa una tecla o mueve el controlador. Vamos a ponerle control Y, por ejemplo. Rehacer. Selección eliminada. Tabulamos. Tecla especial. OK botón. Acciones diálogo filtro. Tecla para la acción. Mayúscula tabulador para irnos a nuestra acción. Tecla para la acción seleccionada. Lista una lista. CTRL. Descripción personalizado. Inicio de pista. CTRLI. CTRLY, que es la que le hemos asignado nosotros. Bien, correcto. Vamos a crear una acción nueva. Tecla para la asignar. Botón nueva. Botón. Pulsamos sobre nueva. Contexto menú. Acción personalizada.
acción personalizada. Crear acción personalizada, diálogo, nombre. Y vamos a llamarle final pista. Final de pista. Mayúscula tabulador. Filtro, edición en blanco. Y ya tenemos el filtro para buscar las acciones que queremos. En este caso vamos a escribir final proyecto, por ejemplo. Tabulamos. Transporte, ir al final del proyecto. Ese es el que nos interesa. Pulsamos intro sobre él para que se nos vaya a la otra lista. Bueno, ya estamos en el final del proyecto. Queremos ir al final de la pista. Entonces, la siguiente acción es ir al ítem anterior. Por lo tanto, nos vamos al campo de edición, tabulamos. Filtro, edición seleccionado, final proyecto. Vale, final del proyecto. Este es lo que tenemos escrito y ahora vamos a escribir ítem anterior. Tabulamos. Seleccionar y mover al ítem anterior en la pista seleccionada. Efectivamente, en la pista seleccionada. Muy bien, pues pulsamos Enter sobre él. Lista 2 y transporte, ir al final del proyecto. Navegación por ítems. Seleccionar y mover al ítem anterior en la pista seleccionada. Perfecto. Ahora lo que tenemos que ir al final, a la derecha del ítem que hemos seleccionado. Para añadir esa acción también, porque claro, estamos en el último ítem, pero a su comienzo, no a su final. Por lo tanto, ese no sería el final de la pista. Lista, filtro, edición seleccionada. Selección. Derecha, ítem. Tabulamos. Navegación por ítems. Mover el cursor a la derecha hasta el borde del ítem. Ese es el que nos interesa. Entonces vamos a pulsar intro aquí. Vámonos a la siguiente lista para comprobar que está todo correcto. Lista 2, transporte, ir al final del proyecto. Navegación por ítems. Seleccionar y mover al ítem anterior en la pista seleccionada. Navegación por ítems. Mover el cursor a la derecha hasta el borde del ítem. Vale, correcto. Ahora nos faltaría que Osara nos diga la posición en la que nos encontramos. Entonces vamos abajo del todo, mayúscula tabulador, y ahora buscamos. Filtro, edición seleccionado, derecha ítem. Vale, eso es de derecha ítem es lo que habíamos puesto antes. Osara. Cursor. Por ejemplo, tabulamos. Lista, una lista. Osara anuncia la posición del cursor de edición reproducción. Perfecto, es el que nos interesa y pulsamos intro sobre él. Lista 2, lista. Osara anuncia la posición del cursor de edición reproducción. Vale, perfecto, ya lo tenemos todo hecho. List, fill, cancel, OK, botón. Y pulsamos OK. Bien, ahora vamos a asignarle una tecla rápida a esa acción que acabamos de hacer. Pulsamos F4 para irnos a la lista de acciones. Acciones, diálogo, filtro, edición, inicio, pista. Vamos a buscar en el filtro o en el buscador fin pista. Tabulamos. List, una lista. Descripción, personalizado, final de pista. A esta acción vamos a añadirle una tecla rápida. Tabulamos. Tecla para la acción seleccionada, agrupación. Tecla para la acción seleccionada, lista. Desconocido. Tabulamos. Asignar, botón. Le damos a asignar. Reintroducir tecla MIDI OSC, diálogo, atajo. Edición seleccionado, pulsa una. Pulso una tecla. Vamos a agregarle Control Shift Y. Selección eliminada. Acciones, diálogo, filtro. Mayúscula tabulador. Nos vamos a la lista de acciones. List, una lista. CTRL Shift. Descripción, personalizado, final de pista. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestras acciones creadas. Vamos a cerrar este diálogo y vamos a probar que funciona. Números hablados modificado. Un números hablados 5 ítems. En la pista 1 vamos a pulsar Control Y. El compás 5, tiempo 4:20. Efectivamente, empieza en el compás 5. Y vamos a pulsar Control Shift Y, Compás 469, tiempo 1:10. que es el compás 469, que justamente en esta pista coincide con el final del proyecto. Pero en la pista siguiente, Dos números hablados y vamos a pulsar Control Shift Y para ir al final de la pista compás 200, tiempo 1:0. y no coincide con el final del proyecto, sino con el final de esta pista. Esta pista es más corta. Las dos empiezan en el compás 5, El compás 5, tiempo 4:20. pero una acaba al final del proyecto y la otra acaba en el compás 200. Bien, imaginemos que hemos puesto un atajo de teclado que tiene conflicto con alguna aplicación o con un complemento de NVDA. En este caso tendríamos que cambiar el atajo de teclado. Vamos a proceder. Pulsamos F4. Acciones, diálogo, filtro, edición en blanco. Vamos a buscar final pista. Tabulamos. Cerrar, borrar, buscar, sección, cual list, una lista. TTRL Shift, descripción, personalizado, final de pista. Correcto.
Y a esa acción vamos a cambiarle el atajo. Tecla para la acción seleccionada agrupación. Tecla para la acción seleccionada lista. CTRL Shift sin seleccionar. Como está sin seleccionar, hemos tabulado para irnos al atajo de teclado. Pulsamos flecha abajo para seleccionarla CTRL Shift. y pulsamos Enter. Editar atajo, diálogo atajo. Edición seleccionado CTRL Shift. Vamos a pulsar como nuevo atajo Control Alt Y Selección eliminada. y pulsamos Intro. Acciones, diálogo, filtro. Mayúscula tabulador para volver a la lista de acciones Lista una lista. CTRL Alt. Descripción personalizado. Final de pista. y ya tenemos nuestro atajo cambiado. Podríamos crear un menú con estas dos acciones y alguna acción más que nos interese. Vamos a crearlo. Pulsamos F4, Acciones, diálogo, filtro. Edición en blanco. tabulamos Editar menús. Botón. y nos vamos a ir a editar menú. Personalizar menús y barras de herramientas, diálogo. Cuadro combinado main file. Proyecto contraído. Aquí tenemos el menú principal. Menú personalizado. Lista. El siguiente menú, cuando movemos la flecha hacia abajo, se nos va el cursor a la siguiente lista, que es el submenú. En este caso nos hemos movido al menú edición y directamente se nos va a la lista donde está Deshacer. Rehacer. Historial de. Seleccionar todo. todo lo que sabemos que está en el menú de edición. Si pulsamos mayúscula tabulador, Cuadro combinado main edit. Editar. editar, pulsamos flecha abajo, Menú personalizado. Lista. Master en ventana flotante. nos vamos al menú ver FX de transporte. Ventana de video. Docker. Barra de herramientas en Docker. y encontramos todo lo que hay en el menú de ver. Pero, Cuadro combinado main view. Ver. exactamente, el menú principal, View, nos vamos a ir al menú Cuadro combinado main file. Proyecto contraído. a File, Proyecto, que tiene Menú personalizado. Lista. Guardar plantillas. Guardar todos. Guardar. Abrir pestaña nuevo. nuevo, Pestaña nueva. pestaña nueva, Abrir. guardar como. Abrir pestaña nueva. Bueno, nos vamos arriba del todo y pulsamos la tecla de aplicaciones. Contexto menú. Insertar submenú y. Insertar, que tiene submenú, hacia la derecha. Acción A. No vamos a insertar una acción, vamos a crear un submenú que nosotros le vamos a dar un nombre donde vamos a meter nuestras acciones. Separador S. Un separador es como, creo que es como una franja que hay entre menús distintos que tienen distintas acciones dentro del mismo menú. O sea, dentro del mismo menú, los ítems que hay tienen distintas acciones y se separan para que visualmente se note que son diferentes acciones las que hacen. Etiqueta E. Etiqueta, Submenú S. un submenú. Vamos a crear un submenú. Añadir submenú, diálogo. Nombre. Edición de. Le voy a llamar mi menú. Y le damos al intro. Personalizar menús y barras de herramientas, diálogo. Menú personalizado. Lista. Mi menú. ¿Vale? Cuadro combinado main file. Menú personalizado. Ahora tenemos mi menú. Pulsamos flecha abajo. Nuevo. Pestaña abrir. Guardar. Abrir. Mi En menú. el menú principal, menú proyecto, menú archivo, tenemos mi menú. Y debajo de mi menú un espacio vacío para insertar las acciones que queramos. Y después tenemos nuevo, Pestaña nueva. abrir. Nuevo. Vale. Mi menú. Debajo de mi menú hay un espacio vacío. Ahí es donde vamos a insertar las acciones que nosotros queramos. Pulsamos la tecla de aplicaciones. Contexto menú. Insertar submenú y. Acción A. Acciones, diálogo, filtro. Edición en blanco. Y tenemos un filtro para buscar la acción que queramos. Editar menús. Botón. Edición, cancelar, borrar, botón. Buscar atajo, botón. Antes hemos visto que hemos buscado las acciones por su nombre, o sea, poniendo las palabras clave de la acción que queremos buscar. Pero también podemos buscar las acciones por su tecla rápida. Por ejemplo, en este caso vamos a añadir las dos acciones que nosotros hemos creado. Sección. Buscar atajo, botón. Y pulsamos sobre el botón Buscar atajo. Tecla controlador MIDI diálogo. Edición, pulsa una tecla o mueve el controlador. Vamos a pulsar Control Y, que fue la que le añadimos para ir al principio de la pista. Rehacer. Acciones, diálogo, filtro. Buscar atajo, botón. Tabulamos Sección. Cuadro. List una lista. CTRL. Descripción. Personalizado. Inicio de pista. y nos ha salido en la lista de las acciones, está focalizada la acción que nosotros buscamos. En esta acción vamos a buscar un botón que pone Tecla passive nueva. Botón.
Editar, eliminar acciones, editar, edición en seleccionar botón. que pone seleccionar. Selecciona, cierra botón. Y hay otro que pone seleccionar y cerrar, pero el que nos interesa es uno que pone seleccionar. Seleccionar botón. Presionar. Con insert intro lo marcamos. Vale, vamos a buscar otra acción. Selecciona, cancelar, borrar, buscar a sección, cuadro con buscar atajo, botón. Vamos a darle buscar atajo porque sabemos el atajo de la acción que buscamos. Si no lo supiéramos o no lo tuviéramos o no tuviera atajo ninguno, lo tendríamos que buscar en el buscador, escribiendo palabras clave de su nombre. Tecla controlador MIDI diálogo. Edición, pulsa una tecla o web. Acciones, diálogo, filtro, buscar atajo, botón. Vamos a irnos a la lista. Ya hemos pulsado control, alt, y. Sección, list una lista, CTRL alt, descripción, personalizado, final de pista. List una lista, CTRL alt, descripción, personalizado, final de pista. Y ahora vamos a tabular hasta Tecla así, nueva, editar, eliminar, acción, editar, edición en blanco, seleccionar botón. seleccionar. Insert intro del teclado numérico. Presionar. Ahora vamos a añadir una acción, una acción que puede ser interesante, como por ejemplo buscar el pico más alto. Tabulamos, Borrar botón. borramos el filtro por si hubiera algo escrito. Presionar. Edición en blanco. Vale. Voy a poner pico alto. Tabulamos y nos vamos a la lista. List una lista. Descripción, SWS, mover el cursor al pico más alto. Mover el cursor al pico más alto. Bueno, no tiene ninguna tecla asignada, se la podríamos asignar, pero no es necesario porque lo vamos a añadir a nuestro menú. Tabulamos, Seleccionar botón. pulsamos el botón seleccionar. Recordad, el botón seleccionar está antes de Selecciona, cierra botón. selecciona, cierra. Seleccionar botón. Presionar. Bien, correcto. Bueno, estamos en las acciones, estamos añadiéndolas una por una a nuestro menú, a nuestro submenú. Y ahora vamos a darle de nuevo al botón porque esa ventana debe de estar, visualmente debe de estar por ahí, pero ahora mismo no la tiene NVDA focalizada. Por lo tanto, nosotros vamos a pulsar Edición, editar menús, botón. el botón editar menú y nos va a llevar de nuevo a la ventana en la que estábamos. Personalizar menús y barras de herramientas, diálogo, cuadro combinado, main file, proyecto contraído. Tabulamos, nos vamos a la siguiente lista. Menú personalizado, lista, SWS, mover el cursor al pico más alto. Mi menú. SW personalizado, final de pista, personalizado, inicio de pista. Bueno, esto está muy interesante aquí. Nuevo, Nuevo, pestaña nueva. pestaña nueva, tal. Es mi menú. Vale, perfecto. Vamos a salir de aquí, tabulamos. Guardar botón, incluir el menú original como submenú. Podríamos darle a guardar. Renombrar menú original, añadir, eliminar, renombrar, reiniciar, importar, exportar, botón. Podemos exportar nuestro menú y después importarlo, o sea, hacer una copia de seguridad de nuestro menú. Cerrar botón. Y si le damos a cerrar, Guardar cambios, diálogo, guardar cambios de menú personalizado a proyecto antes de cerrar, sí, botón Alt S. evidentemente le vamos a decir que sí. Números hablados modificado, Vamos a pulsar la tecla Alt para irnos al menú. proyecto submenú Alt P. Tenemos, proyecto, tendríamos a la derecha Editar submenú editar, Alt, ver submenú ver, Alt, insertar submenú insertar, Alt, ítem submenú Alt, ítem, pista submenú pista. Alt P. Vámonos hacia la izquierda Ítems, ver, editar, proyecto, sistema, proyecto submenú Alt P. y vamos a bajar. Mi menú submenú M. Mi menú. Vamos hacia la derecha. SWS, mover el cursor al pico más alto S. Personalizado, final de pista CTRL Shift P. Personalizado, inicio de pista CTRL y P. Vale, y tenemos las tres cosas que nosotros hemos añadido. SWS, mover el cursor al pico más alto S. Y bueno, volvemos, es cíclico, volvemos al mismo sitio. Si le damos hacia la izquierda Mi menú submenú M. y hacia abajo, Nuevo CTRLN, pestaña nueva Alt Shift abrir. Guardar CTRL. tenemos el menú típico del proyecto, el menú de archivo. Proyecto submenú Alt P. Números hablados modificados. Vale. Vamos a guardar, por ejemplo, las acciones personalizadas que hemos hecho con sus teclas correspondientes. Podemos guardar una acción personalizada concreta. Por ejemplo, si nosotros le queremos pasar a algún amigo la acción personalizada de ir al principio de la pista, podríamos hacerlo. Podríamos guardar esa acción solamente. Vamos a pulsar F4. Acciones, diálogo, filtro. Edición seleccionado, pico alto. Vamos a poner inicio pista. Tabulamos. List una lista. TTRL, descripción, personalizado, inicio de pista. Tabulamos. Acciones, botón. Y buscamos acciones. El botón acciones. Insert intro.
Contexto menú. Importar y exportar todas. Exportar seleccionadas. Y exportar seleccionada. Podemos exportar seleccionada, por ejemplo. Guardar mapa de teclas como diálogo, nombre. Típico cuadro de guardar como. Elegiríamos la carpeta. En este caso no me voy a entretener en elegir la carpeta. Nombre, cuadro combinado. Y vamos a escribir inicio pista. Ese ficherito que se nos crea lo podemos compartir con quien queramos. Tipo, barra de guardar, botón alt G. Acciones, diálogo, filtro, acciones, botón. Y antes hemos pulsado en el botón acciones para guardar nuestra acción que hemos creado antes, la de inicio de pista, pero si pulsamos sobre este botón de nuevo, como hemos visto antes, Contexto menú, importar y exportar todas. está exportar todas. Si le damos a exportar todas, se nos exporta, en vez de la acción nuestra, todo nuestro mapa de teclado. Importar. También tenemos importar, con lo que podríamos recuperar todo nuestro mapa de teclado o una acción personalizada sola. Exportar seleccionadas. Reiniciar todas R. Reiniciar todas, que es lo que nos pondría en nuestro mapa de teclado como viene de fábrica. No lo aconsejo hacerlo nunca porque no tiene en cuenta las asignaciones de Osara y no nos funcionaría a nosotros bien. Llegado a este punto, quería aclarar una cosa. Cuando nosotros instalamos un nuevo mapa de teclado de Osara, se pierden las asignaciones de tecla porque Osara sustituye nuestro mapa de teclado por el suyo propio. Entonces, si nosotros queremos tener estas acciones, lo que es conveniente, como he explicado antes, que las guardemos una por una, ir al principio de la pista, ir al final de la pista o las que nosotros hayamos creado, para poder recuperarla después, porque si no, la vamos a perder cuando actualicemos Osara. Bueno, yo creo que no se me ha olvidado nada, que bueno, con esto tenéis para trabajar un poquito, además es bastante útil, porque nos permite crear nuestras propias acciones, crear nuestro propio menú, donde poner las acciones que hayamos creado o las que no hayamos creado y estén en la lista de acciones y nos sea de interés. Es muy conveniente ponerlas en un submenú porque crear acciones o asignarle teclas a las acciones que ya existen, llega un momento que no nos acordaríamos, si no son las más habituales. Entonces es bastante conveniente que la tengamos en un menú y podemos ir hacia ella cuando queramos sin tenernos que aprender sus comandos de teclado. Así que creo que si no se me olvida nada, pues sería todo por el momento. Y bueno, nos veríamos, nos escucharíamos en un próximo tutorial y espero que haya sido de vuestro interés y que sobre todo os sea útil. Si deseas pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp, envía un mensaje con nombre, nacionalidad y número de móvil con prefijo de país a reaperaccesible@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Telegram, como Diperaccesible Oficial.